Sequenza Santi Evangeli secondo Luca. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não temais, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai-o de esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro inexaurível no céu, onde não chega ladrão nem a traça corrompe, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. La sexta-feira passada, el 15 de julio, fue una data interesante de lembrar para Brasil. Fue la fiesta de los 40 mártires de Brasil. También se conoce como el padre Acevedo y sus compañeros mártires. No sé si todos saben la historia, porque es muy bonita esta historia. El padre Acevedo fue uno de los jesuitas que vino con el José Anchieta. Ainda no era sacerdote cuando llegaron a Brasil, primeramente, los primeros misioneros que llegan a Brasil. Y el padre Acevedo, cuando ve la cantidad de trabajo que había aquí en Brasil para la misión, decide voltar a Europa y pedirle al Papa que le conceda misioneros para traer a Brasil. Y volta, y en aquel entonces el padre Acevedo tiene la gracia de tratar con un San Pío V. Yo imagino esta cosa, es como, tenemos tantas saudades de tener papas santos que muero de envidia cuando pienso que un padre Acevedo faló con un San Pío V y encuentra, por supuesto, respuesta. San Pío V le dice: busca seminaristas, sacerdotes y te los llevas a Brasil. Y el San Pío V les regala al padre Acevedo para que traiga a Brasil un cuadro, una réplica de Nuestra Señora Salus Populi Romani, o sea, la padroeira de Roma. Es una imagen de la Virgen con el menino, era una lámina en bronce pintada. Y el padre Acevedo tenía este cuadro como una cosa muy querida, porque se la daba el mismo Papa para que tuviese la gente de Brasil una devoción especial a Nuestra Señora. Bien, entonces busca seminaristas, sacerdotes jesuitas de distintas escuelas, de distintos países, y al final arruma y un total de 39. Perdón, 38. Y después vamos a ver cuál es el 39. Resulta que embarcan en Portugal y salen para Brasil, y cuando pasan por las islas, la isla de Ferro, en Canarias abastecen de agua, etc. Y un señor, un católico de ahí de las islas, que tenía una fazenda, los aloja a todos en su casa, y porque era amigo de este padre Acevedo, lo conocía de la época de estudiante en Coimbra, y cuentan que el día que van a embarcar, precisamente el 15 de julio, embarcaban ya para salir de Canarias para Brasil. El padre Acevedo celebra la misa para todo el grupo, y Dios le da a conocer que ese día iban a sufrir el martirio. Dicen que el padre Acevedo tuvo una visión de esta cosa tan fuerte que mordió el cáliz y marcó el cáliz con los dientes del terror que le dio esta cosa. Bueno, terminada la misa, el padre Acevedo
comenta esto con el que los había hospedado, y el que los hospedó dice: mira, no embarquen porque hay piratas franceses, protestantes, dando vueltas por aquí, y puede ser que este vaticinio se cumpla. Y entonces el padre Acevedo consulta con los otros clérigos qué hacían. Y los otros clérigos dijeron: vamos, embarquemos, si tenemos que morir por Cristo, vamos, bendito Dios. Y ninguno tuvo miedo de decir: no, eu fico. Todos embarcaron. Los piratas franceses que estaban escondidos en una bahía observando esta cosa, esperaron que los padres embarcaran todas las cosas para ya ir a Brasil, y en cuanto zarparon en dirección a Brasil, los interceptan los piratas franceses, toman la nave y empiezan a matar toda cosa que tenía batina. Y empezaron a matar a los sacerdotes, e incluso a exigirle. Cuando ven al padre Acevedo, el padre Acevedo sale a pedir que se calmen, que no haya... Y los piratas le dicen al padre Acevedo: dame este cuadro, el cuadro de la Virgen. Y él se prendió al cuadro de la Virgen. Y él dijo: no, la Virgen no te la entrego. Y entonces le atraviesan con el pescozo con una faca y muere. Y lo arrojan al mar, al padre Acevedo, abrazado al cuadro de la Virgen. Bien, y en esta matanza matan especialmente todos los que tenían batina. Y engrasado, porque parece que el cocinero que estaba puesto en el barco, al ver que tenían especial saña, porque algunos pasajeros que venían ahí no prestaban atención de ellos, pero los que tenían batina le mostraban un odio terrible. Y el cocinero vio que esta cosa, que había a los de batina los mataban, el cocinero se consiguió una batina y se puso la batina, sabiendo que esto le costaba la vida, a pesar de que él no era clérigo. Y claro, lo vieron al cocinero con batina pinga, lo matan y al agua. Roban todo lo que pueden robar y se van. La gente que estaba a olear desde longe lo que estaba a suceder. Una vez que los piratas fueron embora, fueron a buscar los cadáveres. Y encuentran el cadáver del padre Acevedo abrazado a la Virgen. Y solo cuando consiguen rescatar el cadáver de este santo, consiguen tirar el cuadro, que ainda dice que tenía marcas de sangre del santo. Y este cuadro fue traído después a la iglesia de los jesuitas de Bahía, y estaba en la catedral de Bahía. Bien, pero además de esta anécdota, y estos 40 santos son los primeros mártires que de alguna manera ofrecen su vida por la fe en Brasil, y hay que tenerles una devoción especial. Yo pregunto una cosa: si dijésemos ahora que ahí en la puerta hay gente que nos está a esperar para matarnos, ¿cuántos iríamos con gusto para la? ¿Por qué los jesuitas estos fueron y se embarcaron con gusto, al riesgo incluso de morir? Y cosa que sucedió. Sin duda, esto no se consigue de un día para otro. Es un trabajo de voluntad, de querer morir por Cristo. No es lo que el instinto de conservación nos mexe. El instinto de conservación nos diría: si allá nos están a esperar para matar, vamos para aquel lado. Y ellos dijeron: no, vamos para allá. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un trabajo diario. ¿De qué? De renunciar a nosotros mismos. Cuando Cristo nos dice: ninguém puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo. ¿Lembran? ¿Qué es ese negarse a sí mismo?
quisiera tomar un copo de agua, no lo tomo. Quisiera hacer tal cosa que me gustaría, no la hago, no la faço. Pero ¿por qué no la faço? No la faço por amor de Dios. Hago este sacrificio por amor de Dios. Hago este sacrificio por amor de las almas. Hago este sacrificio por las almas del purgatorio. Hago este sacrificio por la conversión de tal pecador, etc. Este ejercicio es lo que nos santifica. Y este ejercicio es lo que nos hace que, llegado el caso, abracemos el martirio. Pero si tenemos este hábito de renunciar, es que vamos a hacer esta cosa. Pero si no lo tenemos, a la más mínima inclinación de que vamos a sufrir algo, no lo vamos a aceptar. Y es por esto que, en fin, no sabemos cómo vamos a morir, pero tampoco nos tiene que espantar el martirio, porque el martirio es la muerte más digna de un católico. Pero sea lo que sea el tipo de muerte que tengamos, tenemos que estar en este trabajo continuamente, porque a veces el martirio no es martirio de sangre, sino es martirio moral. Y en algunos casos yo diría a veces como intelectual. ¿Y cómo intelectual? Si ustedes se ponen a pensar, todos los herejes, por ejemplo, a todos los herejes se le ocurrió una novedad. Sí, pongamos ejemplo. Martín Lutero se le ocurrió la novedad de que Jesucristo no estaba en la hostia, de que la misa no era un sacrificio, de que la Virgen no era virgen, etcétera, etcétera. Tuvo esa novedad. El demonio, en fin, o las pasiones, lo que fuese, le pusieron esto en la cabeza. Y dijeron, qué boa novedad esta cosa. Y en vez, como sin duda, no estaban acostumbrados a renunciarse a sí mismos, prefirieron seguir sus propias novedades. Y esto los llevó a caer en herejía. No es una novedad que nos vengan un día y nos digan, vamos a cambiar el Pai Nosso y ninguém chista. No es una novedad que nos digan, vamos a cambiar las palabras de la consagración y ninguém chista. ¿Por qué ninguém chista? ¿Por qué ninguém se opone a esto? Porque precisamente ya estamos acostumbrados a no negarnos. No nos interesa mayormente. Y tal vez nos pareció más snob, más chic, más, en fin, lo que fuese, y abrazamos las novedades. Y esto es un problema que lo vemos con alguna frecuencia. Ustedes saben que hemos tenido algunas brigas con algunos personajes que sostenían, por ejemplo, la estupidez, la novedad. Cuando Cristo dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, surgió alguien que dijo, no, hay frutos más o menos bons. Es una novedad, sin duda. Y sostuvieron a macho y martillo esta cosa. ¿Por qué? Porque el problema es que lo que enseña que el árbol fruto es malo, bueno o malo, es nada más y nada menos que el mismo Dios. Sabiduría infinita. Y además hay comentarios a los evangelios de San Jerónimo, de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, poniendo hincapié en esta cosa. Pero surgen, en fin, personajes que, como decía, surgen novedades. Hay que ser originales, parecería. La originalidad, ojo, alimenta nuestro orgullo. Ojo. Si yo, por ejemplo, no sé, en vez de salir a celebrar la misa con este ornamento, me hubiese puesto un ornamento con flores verdes, amarelas, unas borboletas, un casco de borboletas, sería novedoso y ustedes dirían, ¿y este cura qué? Y bueno, pero yo diría, no, estamos amplios y abiertos y plurales y queremos novedades. El problema es que yo me estoy a apartar
a afastar de lo que me manda la iglesia. Y a mí me podrá gustar salir con un casquete de borboletas, pero no es lo que presta para dar la Santa Misa. Entonces yo tengo que empezar a acostumbrarme a negarme a estas cosas. Si yo tengo la idea de que esta cosita, esta originalidad es buena, pero cuando la iglesia me manda otra cosa, aunque me parezca que lo mío es lo cierto, lo propio es que yo me renuncie a lo que Dios y la iglesia me manda. Entonces, cuando viene un señor obispo y me dice que no, hay frutos más o menos buenos, yo digo, tengo que decir, disculpa, no y no. Y hace poco fue engrasado porque hay un personaje que salió a la luz con el documento de un exégeta del século XVI, Joan de Molina. Joan de Molina era un jesuita español, parece muy afamado, y que supuestamente, digo supuestamente porque bueno, yo no me puse a leer toda la obra de Joan de Molina ni nada por el estilo. Supuestamente Joan de Molina habría dicho de que sí, que habría frutos más o menos buenos. Entonces lo buscaron a Joan de Molina y dijeron, no, ven, Joan de Molina dice que hay frutos más o menos buenos. Magnífico. Perdón, Maldonado, disculpen, ya le estábamos echando esto a Molina, Joan Maldonado. Entonces, el Maldonado yo me lembraba de haber leído algo de Maldonado. Y entonces busqué, y en un comentario que hace el padre Castellani, un gran exégeta jesuita argentino, que comentando evangelios de los domingos, él cita a Joan Maldonado como un precursor de la exégesis moderna, o sea, como un precursor de la mala interpretación bíblica moderna, como un precursor. ¿Y por qué? Y dice Castellani, porque Maldonado, cuando encontraba alguna dificultad en la exégesis para explicar alguna cosa del Evangelio, decía que eran detalles superfluos. ¿Cómo que superfluos? Sí, o sea, cuando había algún detalle en una parábola, Cristo Maldonado decía que que eran cosas superfluas que Dios había dicho y que esto no era para dar atención. Claro, las cosas de Dios nunca son superfluas. En los evangelios están los detalles, las cosas, los puntos y comas, tienen una significación trascendente. Tal vez yo a la primera lectura no la perciba, tal vez a la segunda, a la tercera tampoco la perciba, quizás después de mucha oración y después de mucho estudio la percibo. Pero si yo a la primera o segunda vez que yo leo una parábola de Cristo, yo no puedo decir que hay cosas superfluas, porque son cosas que Dios transmitió. Entonces, cuando vemos tratar con tanta liviandad la interpretación de los Sagrados Evangelios, es de asustarse, es de temer. Por otra parte, el estimado Maldonado, que dicen que fue un hombre que fue profesor en París, etcétera, etcétera, algunos también dicen que era un tanto mundano. Hay un detalle importante: Maldonado nunca se editó un libro de Maldonado en vida. O sea, los escritos de Maldonado se consiguen después de su muerte, con lo cual se supone que sus escritos muchos habrán sido tal vez, quizás, pues alguien habrá agregado alguna tontería y bueno. Así que Maldonado no tiene manera de defenderse, pero sea lo que sea, Maldonado es simplemente el padre Maldonado. Y si el padre Maldonado dice lo que sea sobre los evangelios, en oposición a lo que Cristo y los santos enseñan, aunque me guste la teoría de Maldonado,
nos debemos decir, señores, Cristo primero, los santos después. Yo lo lamento por el exégeta. Y alguien comentó, no, pero es un exégeta del siglo de oro español, y pipi, ta, 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 ta. Señores, por más exégeta del siglo de oro español, no es santo. Y contradice el Evangelio, el sentido directo del Evangelio. Entonces, cuando uno ve esa pertinacia por querer, dale que te pego, sostener errores, ¿de dónde viene esta cosa? De no renunciarse a sí mismos, de querer ser originales, de querer dar la nota. De ahí viene. De no hacer este trabajo de renuncia diaria a las pequeñas cosas. Y claro, cuando el demonio nos pone en situaciones en donde ya caemos, estamos al borde por lo menos de la herejía, por lo menos. Claro, si tú no tienes el hábito de renunciarte a ti mismo, es muy fácil que caigas en la pertinacia del error. Entonces, queridos fieles, lémbrense, no siempre está el tema del martirio de sangre. Nos puede Dios poner en situaciones en donde tengamos que renunciar a nuestro parecer con tal de seguir fielmente el parecer de Dios, el parecer de la iglesia. A mí me gusta, padre, rezar el Pai Nosso con el ofensas. Me importa un cuerno. me podrá gustar. Ah, no, que ya me acostumbré. Pero ¿cómo te enseñó Cristo el Padre Nosso? Cristo te enseñó el Pai Nosso con el Dívidas. Pronto, acabó la historia. No se discute más. No se discute más. No, como lo hicieron los obispos brasileños cuando el Papa Bento XVI dijo que había que voltar a la fórmula tradicional de la consagración del cáliz, que será derramada por vosotros y por muchos hombres. Es la fórmula de siempre, la que hizo, dice nuestro Señor. Los modernistas cambiaron porque no, que será derramada por todos. ¿Por qué por todos? Porque ellos dicen, no, todos se salvan. Lémbrense la teología de Juan Pablo II, que decía que Cristo, al encarnarse, por el facto de encarnarse, todo ser humano ya se salvaba. Esto no es lo que enseñó Cristo. Claro, a mí me podrá gustar la teología de Juan Pablo II, porque esto me implica a mí que por el solo hecho de ser un ser humano ya me voy a salvar, sin necesidad de hacer sacrificios, oraciones, pero el problema es que esto no es lo que enseñó Cristo y no es lo que enseñó la iglesia, y por tanto yo me tengo que tragar mi gusto y aferrarme a lo que es de Dios. Los obispos brasileños, cuando Roma pidió que se volte a la consagración de siempre, los obispos dijeron, no, para nosotros ya es tradición consagrar con el todos, y así que aquí ficará con el todos. Entonces a Cristo los curas modernistas le hacen mentir en la consagración. O sea, Cristo en la consagración de los modernistas muere por todos. Y Cristo dijo por muchos. Y lémbrense que el catecismo romano se toma el cuidado de explicar esto. Cristo vino al mundo por la salvación de todos. Ojo, cierto. Pero desde el momento en que hay uno que no acepta a Cristo como Redentor, ese uno no es el todos. Y hay más de uno, además de Judas. Entonces, si Cristo dijo muchos en la consagración, yo no puedo estar a distorsionar y a cambiar la intención de Cristo, porque si yo no tengo cuando consagro la intención de Cristo, el problema es que no va a haber consagración. Nada más y nada menos. Entonces, ojo, cuidado. Al ver este caso de pertinacia en el error,
realmente es una cosa que nos espanta. Espanta. Lémbrense siempre que uno de los pecados contra el Espíritu Santo es el negar la verdad conocida. Si yo leo en el Evangelio que el árbol malo no puede dar buen fruto y el bueno no puede dar mal fruto, no hay mucho que explicar de esto. Y si Cristo me dice que consagró por muchos, acabó. No hay que estar dándole. Porque, ojo, el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que, atención, no se perdona. Porque si yo voy a corregir a nuestro Señor, si yo voy a estar a enmendar el Evangelio, si yo voy a estar a decir como Maldonado que hay cosas superfluas, el padre Castellani dice, bueno, Maldonado sin duda podría haber feito las parábolas de Cristo de una manera mejor. Y lógico. O sea, nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Y eso es una aberración. Nosotros, lémbrense, somos mortales. Somos contingentes, no somos seres necesarios. Dios es el ser necesario. Dios es el ser imprescindible. Dios es la infinita sabiduría. Lémbrense esto, nunca. Nosotros, por más inteligentes que seamos, no vamos a hacer nada, no vamos a poder fabricar nunca ni una formiga ni una estrella. Entonces, párate y escucha y obedece. Entonces, queridos fieles, lembrémonos de este ejemplo del padre Acevedo y sus compañeros mártires, amén de pedirles las gracias que ellos tuvieron de ser fieles y firmes a la fe hasta la muerte. También que nos acostumbremos a renunciarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos ganas de hacer tal cosa? No. ¿Por qué? Por amor de Dios. ¿Tenemos ganas de hacerle otra? No. Aunque sean pequeñas cosas, pero tengan ese hábito. Porque Dios a veces, como les decía, parecería que nos prueba a algunos, en donde tenemos que discernir si obedecemos a los hombres o a Dios. Y claro, ante esa disyuntiva no hay que pensar ni medio segundo. Por más que el hombre sean 1, 2, 3 obispo, o el papa, o quien fuese, ni medio segundo. Que el buen Dios y la Santísima Virgen y los 40 santos mártires de Brasil nos fortalezcan en la fe y nos mantenga firmes para un día poder alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.